que estaba ciego, que no podía ver, ¿no? Muchas cosas. Y así nosotros a veces nos encontramos. Estaba sentado junto al camino, dice esta palabra. Y muchas veces nos encontramos nosotros sentados en este lugar junto al camino, como dice esta palabra. No podemos ver con claridad, no podemos entender el propósito, no podemos entender para qué Dios nos llamó, ¿no? Y dice que estaba sentado junto al camino mendigando este varón. ¿Y cuántas veces nos encontramos así con esta ceguera, ¿no? En nuestras vidas? ¿Cuántas veces no podemos poner nuestra vista en Jesús, el autor y el consumador de la fe? ¿Cuántas veces, muchas veces el problema es más fuerte que nosotros y nos hace hundirnos y no podemos decir como predicaba el siervo, yo en mi casa serviremos a Jehová? ¿Cuántas veces nos dejamos hundir por esa situación y no podemos ver? Porque dice que la lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos, hermanos. Y si nuestros ojos están en tinieblas, todo nuestro cuerpo va a estar en tinieblas. ¿Qué es lo que en este tiempo estamos mirando? Que no nos deja ver con claridad. ¿Con qué nos estamos contaminando, ¿no? En este tiempo que no podemos ver la luz de Cristo. Que esa luz no puede resplandecer en nosotros. Que estamos así como este ciego, muchas veces mendigando, muchas veces pidiendo prestado. Que estamos muchas veces quizás con vacíos internos y que no nos dejan ver el propósito de Dios. Que no nos dejan ver que hay alguien que nos ama, que hay alguien que quiere restaurarnos, que hay alguien que quiere fortalecernos. Y nos encontramos así muchas veces en el camino, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras nosotros no confesamos, mientras nosotros seguimos ahí metidos en el problema, en la circunstancia, en el dolor, y no podemos dejar que Dios obre en nuestras vidas, ¿no? Así nos vamos a encontrar muchas veces ciegos, muchas veces sin dirección, muchas veces metidos en el problema y no vamos a poder levantarnos y no vamos a poder salir de la circunstancia y vamos a estar así como muchas veces me ha tocado también a mí, ¿no? Pasar dificultades, pasar lucha, pasar pruebas, hermano. Yo soy hija de pastores y no me fue nada fácil muchas veces en el camino. Hemos pasado dificultades, hemos pasado, como dijo el siervo, necesidades, y fue una gran lucha y una gran prueba que nos encontramos así cuando partió el siervo, cuando partió mi papá, que muchos se levantaron con el dedo para señalarnos, para juzgarnos, para mirarnos así como un mendigo, para mirarnos como los pobres, como los que no teníamos nada, para decirnos no lo van a lograr, no van a sacar la iglesia adelante, no veían un futuro en nuestras vidas, y así nos miraban como a este ciego, ¿no? Pero el poderoso es nuestro Dios, el que está de nuestro lado, que nos lleva a la victoria y que nos lleva a la bendición, hermano. Porque a pesar de estas luchas, a pesar de estas circunstancias, a pesar de que muchas veces le decía al Señor en la situación que me encontraba, hoy el Espíritu Santo en la alabanza hablaba a mi corazón y me decía: ¿te acuerdas en los días? Porque en este lugar, hoy donde estamos alabando y bendiciendo, en este lugar estaban mis padres, y el Espíritu Santo me hacía acordar: ¿te acuerdas cuando desde este lugar santísimo declarabas que este lugar se iba a llenar? ¿Te acuerdas cuando derramabas tus lágrimas ahí llorando y muchos te decían que estabas en la pobreza y muchos te decían a dónde estaba tu Dios y muchos te miraban así como ese mendigo? ¿Te acuerdas? Me decía el Señor, cuando esas lágrimas derramabas por las almas que estaban muriendo. ¿Te acuerdas cuando orabas por los enfermos? ¿Te acuerdas cuando orabas por esas madres que están llorando? ¿Te acuerdas cuando aún tus propias hermanas, cuando se apartaron del camino, te miraban y te decían: no me vengas a hablar de tu Dios, no me vengas a hablar de la palabra? ¿Te acuerdas aún cuando de tu propia madre recibiste el desprecio? Así hablaba el Señor a mi corazón y me decía, ¿no? Y me traía memoria: ¿te acuerdas cuando has pagado ese precio? Me decía, y te miraban así, pero mi papá me decía, ¿no? Acá más abajo dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, mandó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así yo dije muchas veces, encontrada en esa situación, cuando tenía que llevar un hogar adelante con mi madre, cuando tenía tan solo 18 años y no sabía lo que tenía que hacer y no sabía cómo cargar esa mochila a mis hombros, porque no solamente tenía desde un bebé de 3 años hasta todas mis hermanas que eran pequeñas, y también teníamos la obligación de llevar un pueblo adelante, y muchos no fueron valientes y se retrocedieron y se fueron para atrás, y estábamos 5 hermanos en la congregación, y yo decía: Señor, yo sé que mis ojos van a ver que este lugar se va a llenar, Señor, yo sé que tú vives, yo sé que tú eres real, pero muchas veces me encontraba así: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, dice más abajo,
le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchas veces quisieron callarme y decir: tú no vas a predicar la palabra. Muchas veces me decían que lo que yo había recibido no era de Dios. Muchas veces me decían que no iba a estar predicando, y la voz del Espíritu Santo me decía: en este día yo te traje a este lugar para honrarte, porque este siervo ha visto lo que un día tú has pagado ese precio por amor a las almas. Así me hablaba el Espíritu Santo y me decía: ¿te acuerdas? Acuérdate de ese momento, me decía papá. Y yo sé que el Señor está en esta noche, hermano. Yo no sé por qué lo estoy contando. Muy pocas veces he contado mi testimonio de donde el Señor me ha sacado. Y me decía: ¿sabes por qué yo te estoy usando? ¿Sabes por qué? ¿Dónde están los sabios y entendidos? ¿Dónde están aquellos que saben toda la palabra completa? ¿Dónde están ahí cuando tú pagabas ese precio amando a las almas? Cuando tú orabas, cuando tú te sacabas de lo poco que tenías y le dabas a aquel que estaba pobre, cuando tú le sacabas a esos niños que venían descalzos, que venían con hambre, y que te los llevabas a tu hogar y los bañabas y los cubrías su desnudez. ¿A dónde están? ¿Sabes por qué yo a ti te he elegido? ¿Sabes por qué te he llamado? Me decía el Espíritu Santo de Dios: porque en ti había una casa humilde, pero ahí se glorificaba y se alababa mi nombre. Ahí estaba mi presencia contigo. Ahí yo te estaba abrazando en ese momento de dolor, en ese momento de dificultad, y así yo te estoy llorando en este día, para que tú cuentes de mi poder, para que tú cuentes de mi gloria, para que tú cuentes que hay un Dios que restaura todas las cosas, hermano. Yo, como le decía, muy pocas veces lo he contado, aún hasta de mi madre he llegado a sentir, porque el Señor tenía un trato personal con ella cuando partió el siervo. Ella no había podido perdonar desde su niñez lo que le había pasado. Cuando era pequeña ha pasado un abuso muy fuerte en su vida, y yo no entendía y no comprendía, y muchas veces he sentido el rechazo y muchas veces he sentido la falta de amor, pero ahí el Señor me hacía seguir perseverando y me hacía seguir amándola y me hacía seguir llevando toda esa carga. Pero yo sabía que mi carga era ligera, era liviana. ¿Por qué? Porque estaba Dios de mi lado abrazándome. Y así muchas veces me encontraba yo quizás ciega, hermano. Me encontraba muchas veces, miraba para un lado, miraba para el otro y no veía la salida. Pero cuando yo entendí y comprendí que tenía que poner mis ojos en el autor y el consumador de la fe, Dios es nuestro amparo, decía la palabra, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, aquel que te levanta, aquel que está en este día. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, aquel que te ha llamado, aquel que te ha puesto nombre, aquel que quiere hacer algo precioso de tu vida, hermano. Así me decía el Espíritu Santo: Señor, yo no sé qué voy a hablar, le decía, pero habla tú por medio de mi boca, porque yo soy un vaso nada más, y yo no sé qué es lo que tu pueblo está necesitando, pero tú sí lo sabes, hermano. Y así en ese momento, cuando nos encontrábamos, yo pude ver la gloria de Dios, porque más abajo dice: entonces Jesús le dijo deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y así muchas veces nos habla la voz del Señor: ten confianza. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos esperando? Cuando estamos queriéndonos desviar del camino, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Cuando te encuentres así desesperado, que no veas la salida, acuérdate de aquel que te amó, aquel que te dice: poné tu mirada en mí, porque yo soy el que voy a levantarte. Ten confianza, te dice el Señor en esta noche. Levántate, te llama. Así te está llamando tu Padre en este día, y te dice que te levantes, porque no importa lo que han dicho, no importa lo que han determinado sobre tu vida, hay alguien que te ama, hay alguien que te está llamando y que te dice: ten confianza. No importa cuál sea lo que te haya detenido en el camino, no importa lo que te haya cegado en este tiempo, yo te amo, te dice el Señor, y yo te vuelvo a levantar. Yo te he puesto nombre y he pagado un precio de amor por tu vida, un precio que nadie ha pagado por ti. Este es el mejor lugar, te decían, en el cual hoy tú puedes venir a traer tus cargas, a traer tus aflicciones, porque aquí te vas a encontrar con gente de Dios, con varones y mujeres guerreras, que como un día yo llegué a este lugar y me han dado un abrazo y me han dicho que me levantara, porque el Señor quería usar mi vida. Ha usado la vida del apóstol, de la pastora, de esta sierva que está aquí. Como yo le compartía, ellas no me conocían, 3 meses no sabían el trato personal que Dios seguía teniendo con mi vida, y yo llegué a este lugar y con tan solo 3 meses Dios me honró y pude casarme, hermano. Y Dios me sorprendió como en mis 15 años, porque en mis 15 años mi papá y mi mamá no tenían plata ni oro, pero ellos
me dieron lo que tenían y el Señor suplió todas las cosas. Yo no sé si tú sueñas quizás con la fiesta de tu hija, yo no sé qué es lo que le estás pidiendo, si tu casa propia o estás peleando por algo, pero el Señor dice que para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. El Señor en mis 15 años, hermano, me regaló todas las cosas. Yo vivía en una casa muy humilde, pero me regalaron el vestido. Había un coche precioso que me llevó. La comida sobró, alcanzó y aún pudimos bendecir a los que no tenían. Y así pasó nuevamente. Me recordaba el Espíritu Santo en mi casamiento, cuando por eso me decía, este es el tiempo en que yo te he traído a este lugar para honrarte, me decía papá, porque en mi casamiento, como decía la sierva Alejandra y la hermana Claudia, no me conocían, pero el Señor seguía tratando con mi fe, seguía tratando a ver si yo seguía confiando en Él, y el Señor me dio un vestido nuevo, hermanos, para mi casamiento. Yo no puse un peso, yo no tenía, pero yo le dije, Señor, yo quiero ordenarme, yo quiero casarme, yo quiero hacer tu voluntad, y el Señor suplió todo, y sobró la comida, porque las hermanas no había tortas, 5 tortas tuvo ese día, no tenía los souvenirs, y sobró y alcanzaron los souvenirs. Ese es el Dios que estamos predicando, el que multiplica como los panes y los peces. Y el Señor me decía que te haga recordar que este es un ministerio en el cual se mueve el amor ágape, el amor genuino, el amor que yo un día conocí, que no teniendo nada, ustedes abren su corazón y bendicen. Así me ha tocado en el día de hoy, Señor. Yo no tengo nada, pero vino una persona a golpear la puerta de mi casa y estaba pasando una necesidad tremenda. Y yo agarré, le consulté a mi esposo, porque él es la cabeza del hogar, ¿no? Y vine y le dije, mira, esta persona está pasando esta necesidad. Agarramos todas las cosas que teníamos ahí y le dimos y le bendecimos. Señor, tú te vas a encargar de suplir conforme a tus riquezas en gloria, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en el valle de sombra y de muerte, aunque seamos pasado por ese proceso, aunque no veamos con claridad como dice esta palabra, aunque sintamos que estamos desmayándonos y muriéndonos en esa situación, tu Padre te dice que Él es el que te va a suplir, que Él es el que te va a sustentar, que Él es el que te va a proveer, que Él es el que te va a sanar. Que tan solo declares la palabra de este día. El poder de la palabra tiene que seguir orando, porque este es un ministerio de amor. El amor del Señor está en cada uno de nuestros corazones. Así tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que declarar, hermano, porque vemos que aquí lo quisieron hacer callar, pero Él a gran voz se siguió diciendo, ten misericordia de mí. Así tenemos que clamar por los pobres, por los pequeñitos, por aquellos que están desfalleciendo. Señor, ten misericordia. Y me mostraba mi papá que mis palabras no habían caído al vacío. Aleluya. Que hoy este día éramos 5 en ese día en el ministerio. Por hoy este día no sigue la sierva que es mi mamá en este, pero está el pastor, está la pastora, y hoy veo que este lugar se llenó, como muchas veces lo he declarado, como muchas veces lo he dicho. Así me recordaba. Por eso me trajo el Señor junto con ustedes, para que vean que mis oraciones no habían caído al vacío, porque este lugar se llenó junto con ustedes, y me trajo para trabajar al mismo ministerio donde un día había crecido. ¿Para qué? Para honrarme, para avergonzar al diablo, aquel que me decía cuando nos predicábamos solamente tan solo 5 personas, que ese lugar se iba a cerrar, que en este lugar no iba a prevalecer, y el diablo salió avergonzado por 7 caminos, porque hoy este lugar está lleno de alma, y no solo lleno de alma, sino lleno de la presencia del Señor, hermano. Así me decía la voz del Espíritu Santo. Por eso me trajo mi Dios nuevamente con ustedes, para mostrarme que el Señor contesta las oraciones. Todo lo que pidiéramos al Padre en oración creyendo, lo recibiré, dice la palabra del Señor. Entonces me dice, papá, que te diga, no calles. No calles, porque mientras calles vas a seguir envejeciéndote por dentro. Tu hombre y tu mujer espiritual se van a morir. Ahora, cuando tú empieces a confesar la palabra y empieces a declarar, el Señor va a empezar a hacer la obra en los tuyos. Va a empezar a añadir las bendiciones. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así dice. Ten confianza, levántate, te llama, te dice el Señor. Si has perdido la confianza, en este día te trajo nuevamente para decirte que tengas confianza, que es tiempo de levantarte, que es tiempo de que su luz, su palabra es la luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Que la palabra del Señor quede sellada
sellada en tu corazón. Y la que ya has recibido, así sea, Jesús te ama, así le diga, Jehová es tu pastor, ese alma va a ser tocada y bendecida, porque vos lo estás haciendo con un corazón agradable a Dios, con un corazón sencillo. Entonces el Señor no está mirando el vaso, te está diciendo, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y vemos que el ciego acá dice, el ciego Bartimeo arrojó su capa, ¿no? Y el Señor en esta parte me hablaba y me decía que muchas veces la capa antes identificaba a las personas que eran ciegas, ¿no? Y muchas veces nosotros, como decía un comienzo, no podemos entender y ver el llamado de Dios. Y muchas veces seguimos llevando las cosas del mundo. Muchas veces seguimos cargando a cuesta quizás el carácter, el orgullo, la soberbia, la altivez, que son obstáculos que no nos dejan crecer en los caminos del Señor. Entonces el Señor te dice en esta noche, arroja tu capa, deja a un costado tus problemas, deja a un costado tus dificultades y créeme a mí que yo te estoy llamando, créeme a mí que yo te estoy levantando en esta noche. Ya no le creas al diablo que te está susurrando al oído y que te dice que no lo vas a lograr, que no lo vas a poder, porque yo vine a predicarte de un Dios de poder, de un Dios que sustenta, de un Dios que quiere levantarte, de un Dios que te dice, ten confianza, hijo, que yo te estoy llamando, que yo soy el que voy a promocionarte en este tiempo, que yo quiero que vos vengas a este lugar, como compartían, a llenarte, a recibir de mi palabra, para que puedas llevar la luz del Señor, porque Él nos puso por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y las naciones que nos están esperando primeramente son los hospitales, son nuestras familias, es nuestro barrio. ¿Saben por qué le digo esto? Porque el Señor traía a mi corazón y me decía, todo lo que la planta de tu pie pise será territorio nuestro. Entonces yo muchas veces voy por la calle y desafío al diablo y le digo, paso por un altar, paso por donde están las vírgenes y le digo, Señor, yo sé que este territorio es mío. Entonces lo que levantaron este altar para atar las cuadras, para atar a los jóvenes los vicios, para atar a mis hermanos con enfermedad, para que haya tinieblas allí, en el nombre de Jehová de los ejércitos, tiene que retroceder el diablo y este territorio es Jehová, este territorio es tuyo, Padre. Todo pacto diabólico y satánico se llena con el poder de la palabra, porque el Señor decía que soltando la palabra, conforme creíste, te será hecho, dice la palabra del Señor. Y si tú le crees a Dios, como hijo de Dios, tenés que llevar las luces allá afuera, tenés que pasar por ahí y decirle, Señor, este trabajo se seca en tu nombre, queda anulado, queda inoperante, porque no sos vos, es el Señor. Amén. Como decía, arroja tu capa en esta noche, hermano, y empezá a declarar la palabra en tu familia, empezá a creerle a Dios y decirle, papá, yo te creo a tu palabra. Y tu palabra me decía en este día que deje mis angustias, que deje mis problemas. ¿Por qué? Porque el Señor está moviendo tu barca en este día. ¿Para qué? Para que puedas salir a enfrentar, porque el Señor te está confrontando, está siendo una guerrera, está siendo un guerrero de ti. Entonces te dice y te llama, levántate, es tiempo de que arrojes todo eso que te detiene, todo lo que te limita, como limitaba a esta persona. Pero vemos que él no creyó, que en un momento sí estaba al costado del camino, pero después dejó el silencio. Y muchas veces el diablo te tiene en silencio para que no hables, para que no le crees a Dios, para que aún no cuentes tu testimonio, porque sabe que tu testimonio es de bendición, sabe de dónde Dios te sacó, sabe las palabras que hay en tu boca. Entonces va a querer hacerte callar, va a querer detenerte. ¿Para qué? Para que no hables, para que no testifiques de este Dios de poder. Y respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y así te dice el Señor en esta noche, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil que sea para tu Padre? No hay nada imposible para tu Padre. Y conforme le creas, te será hecho. Conforme tú le creas en tu corazón esta noche, las cadenas se caen por tierra, las capas se caen por tierra, y vos vas a empezar a ser un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios, conforme, con autoridad, con propósito. Vas a entender lo que Dios va a hacer en tu vida, porque quizás no lo estabas viendo hasta ahora, pero hoy Dios quiso quitar la ceguera, hoy Dios quiso que arrojes tu capa, hoy Dios te está diciendo, levántate, tené confianza, yo te estoy llamando. Así te está diciendo Dios en este día, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que estás necesitando? Yo estoy dispuesto a dártelo, porque más abajo decía, maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y vemos que el Señor en este hombre hizo el milagro, y así lo quiere hacer Dios en este día, porque esta es una palabra profética, una palabra que corta, una palabra que bendice, una palabra que restaura. Entonces el Señor te está diciendo en esta noche, ¿qué quieres que te haga? Vete, tu
fe te ha salvado. Y vemos que acá le dijo, vete. Y él podría haber tomado la decisión de tomar otra vez la capa, de tomar otra vez la angustia, ¿no? Así me hablaba el Señor. Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y muchas veces quizás vemos los milagros, vemos la luz, vemos muchas veces lo que Dios nos bendice, lo que Él nos provee, y quizás muchas veces nosotros tomamos otra vez esa capa y seguimos siendo desobedientes al Señor. Pero el Señor te quiere traer esta luz en este día. Quiere que quites esa ceguera completamente para que podamos vivir en su reino.